Radiofrecuencia Televisión Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Radiofrecuencia Televisión Ávila. Quien dirige y presenta es Arturo Lozano. Día 30 de octubre, ayer fue día 29, fue un día de recordar que fue la Dana de Valencia, y para ello contamos que nos vamos a ir desde España hasta El Salvador con Roberto Dávila, y con Ángel Herranz, que está aquí en Ávila Capital. Lo primero, saludo a toda Latinoamérica que nos siguen y a toda España en general. Roberto Dávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches o buenas tardes para España y bueno, buenos días para los de aquí en las Américas. Muy bien. Ángel Herranz, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, y además muy contento de hacer este programón que me propuso Roberto, mi gran amigo. Hay un ruido por ahí que, bueno, es lo que decía Roberto, que en El Salvador hay poco silencio. Hola, si me permitís, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿vale? Dejadme un segundito que dejo un consejo y volvemos ahora. Ven a descubrir las últimas novedades para la montaña, el mochileros y más. Ortobox, Deuter, mochilas para montaña, ciclismo, atletismo, mochilas que duran y duran más que sus dueños. Maybell, GSI, SIG, Master, mochileros y más en Idea Publicidad. Nosotros te equipamos, tú solo preocúpate de disfrutar. Carnicería Paco es la carnicería de barrio de toda la vida. Productos frescos, embutidos y charcutería. Preparamos lo que tú necesites, todo casero, chuletones, solomillos, cachopos, secretos, chuletillas de lechal, hamburguesas caseras, todo lo que necesitas para tu barbacoa o plancha. Estamos ubicados en la calle Virgen de las Fuentes número 3, teléfono 920 2200 46. Carnicería Paco, tu carnicería en Ávila de confianza. Te esperamos. Roberto, ¿quién empieza? Tú mismo, cuéntanos un poco cómo fue la aventura, qué pasó, ¿no? ¿Cómo hicisteis aquella buena obra? Bueno, te he entendido un poco bajo porque aquí se han puesto cada que se pone un semáforo en rojo, aquí se pone a picar todo el mundo. O sea, no tienen cabeza. Bueno, lo que a mí, cuando pasó la historia, yo pensé, pues como muchos españoles, ¿no? De que, bueno, pues una inundación más de las de Levante, de la gota fría de toda la vida. Al principio no le di mucha importancia a los 2 o 3 primeros días. Sin embargo, empecé a recibir en un grupo de veteranos boinas verdes en los que yo estoy, empecé a recibir, pues, vídeos y cosas de que querían organizar un grupo de rescate y de ayuda de gente porque contaban que que a los militares no les dejaban salir. Yo no dudé en ningún momento porque es un grupo de militares serios. Digo, uy, esto no puede ser. Entonces llamé a un antiguo mando mío, el GOE3, y le pregunté. Y dijo, esto es peor de lo que están diciendo en la tele y mucho peor de lo que te imaginas. ¿Puedes venir? Digo, hombre, sí puedo ir. ¿Tienes equipo? Digo, tengo equipo. ¿Qué llevo? Y me dijo, concretamente, todo lo que tengas. Digo, tan grave es. Si vienes ya lo verás. Y efectivamente, llevaba 85, 90 kilos en equipo, Fran lo puede decir, o sea, yo no podía con todo lo que llevaba. De hecho, tuve que buscar un carrito de la compra para poderme mover de escenario en escenario, con todas las mochilas y con todo, neopreno, polipastos, cuerdas, bueno, todo lo que tenía. Y bueno, contacté con una gente que iba a ir de Ávila con comida para perros y gatos, me llevaron, porque consideran que era más importante los perros y los gatos que las personas.
y yo iba como rescatador, esperábamos encontrar vidas. O sea, ya tengo una poquita experiencia, como la gente sabe, y yo esperaba todavía poder encontrar vidas en el escenario cuando llegaron. Al final contacté con Fran y con su familia, o ellos conmigo, no recuerdo muy bien cómo fue la cosa, y ellos me acercaron y el espectáculo era dantesco, aquello parecía Bangladesh, parecía Bangladesh y bueno, eso es lo que yo me encontré, algo que no cabía en mi cabeza. De hecho, cuando ya llegábamos a Valencia, solamente los vehículos de la autovía de Valencia que estaban arrastrados ya estaba iniciando, o sea, avisando de lo que nos íbamos a encontrar. En aquellos tiempos todavía no sabía yo que esos vehículos que estaban alrededor de la autovía todavía estaban sin tocar, o sea, que tenían cuerpo Joder. en ese momento todavía. Bien, Roberto, Porque vamos la a ir. autovía fue al último sitio donde se fue. De acuerdo, Roberto, que quería decirte que vamos a ir por partes. Le damos paso a Fran Herrán. Tu experiencia. Ángel Herrán. ¿Perdón? Ángel Herrán, Arturo. Ángel, sí, Ángel Herrán. Además, sí, sí, nos conocemos de aquí de Ávila de toda la vida. Sí, Sí, que es verdad, Ángel. Mira, es un placer, de verdad, que vete por aquí. No sé, no somos abulenses y nos conocemos de siempre. Ángel, tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fue? Porque vamos a ir atendiendo poquito a poco. Cuéntanos. bueno, pues te digo, fue una experiencia inolvidable. O sea, Uf, algo que como bien dicen, no esperábamos cómo era, no pensábamos que iba a ser el tercer mundo. Y bueno, nosotros partimos de una idea que era, con el tema nuestro de la ganadería de Toro Bravo, e intentar pues llevar todo el alimento, decía, todos los productos que pudiéramos recaudar por aquí, y así lo hicimos en 3 días con los amigos de la venta del Soto. ujú. Fuimos capaces, pensábamos llevar 2 remolques, tuvimos que llevar una furgoneta y 3 remolques, porque la gente se volcó con ello, y la verdad que bueno, cuando llegamos allí se te caía el alma a los pies, Uf. porque era indescriptible, o sea, era algo que habías visto en la tele 3 o 4 días, que te podían contar, hablabas con gente y te contaba, pero cuando llegas allí no te imaginas que eso puede ser lo que era inviable observar una cosa de estas en España, y bueno, así fue, y ya cuando nos pusimos manos a la obra a repartir todo lo que llevábamos en los coches, en los furgones y en los remolques, pues ya era ya el llorar y el que se te cayera todo, porque ver a la gente que le dieras, te digo, una insignificancia, un paquete de atún de 3 latas de estas pequeñitas, y que las abriera y las repartiera con el vecino, ya era el colmo del colmo. Madre mía, se ponen los pelos de punta, o sea que Total, eh, total. ya. Ángel, me imagino que cuando llegáis al sitio, en este caso, ¿no? Os viene un bajonazo, ¿no? De tristeza, de impotencia, me imagino, de verlo, claro, porque nosotros hemos visto lo que nos han contado, pero realmente parece ser que no cuentan todo y ya ha pasado un año y sigue la gente afectada, no hay los recursos necesarios, no llegan las ayudas que prometen y eso es un poco complicado, ¿no, Roberto? Sí, a ver, el tema está claro. Nosotros cuando llegamos allí nos pegó un bajonazo porque no sabíamos por dónde empezar. Ya. O sea, no sabíamos por dónde entrar, no sabíamos. Entramos al final por Sedaví, que fue el primer sitio que fuimos, y te puedo decir que en cuestión de 4 o 5 minutos se nos pasó un poco todo aquello cuando vimos que podíamos hacer algo, porque se estaba llevando mucha ayuda, se estaban mandando muchísimos trailers de ayuda humanitaria, que toda España volcó y toda España mandó, pero no estaban llegando. Quedaban en los centros logísticos, quedaban 5 o 6 días para descargar los trailers, con lo cual no estaban llegando a la gente. Y nosotros cuando entramos en Sedaví, que nuestro objetivo no era ir a un almacén a descargar, sino ir puerta a puerta, o sea, ir por toda la zona cero y a todo el que vieras que necesitaba algo, de lo que teníamos, dárselo. Nos dieron de la ferretería de aquí de la avenida José Antonio, de Bragado, nos dieron 40 palas para dar, bueno, llevamos infinidad de cosas, pañales,
carritos de niños incluso llevábamos, infinidad, comida en abundancia, productos de limpieza, llevábamos de todo. Y me acuerdo, llevábamos pan, porque nosotros salimos a las 3 de la mañana, y la panadería de La Colilla, que es un gran amigo, nos dio todo, bueno, fueron 4 o 5 sacos de pan recién hecho, con lo cual cuando nosotros llegamos a Valencia a las 7 todavía estaba casi caliente. Y llevamos unos blisters de chorizo y de jamón y tal, de Martín, que también nos los regaló. Y darle a la gente una barra de pan y que te lo agradeciera como si le hubieras dado la misma vida, te hace pensar todo de otra manera y reflexionar absolutamente todo de otra manera. Todo lo que en el día a día queremos, echamos de menos, ahí se te olvida todo y ya te digo, nos puso las pilas. Joder, madre mía. Ángel, sí que lo cuentas y lo narras perfectamente, señores y señores. Aquellos que lo hemos visto por televisión, sé que la gente se volcó mucho. Es cierto, como bien dices, que no llegaban a tiempo las cosas, también es verdad. También hubo un parón que dijeron que ya, por favor, no llevaran más alimentos y demás porque se estropeaban, porque tampoco había, supongo, no lo sé, no había los medios suficientes para tenerlo controlado eso, ¿no? No tenía logística ninguna. Allí no había, vamos a ver, allí la logística más grande que había era la de la gente que fuimos voluntariamente y sin ningún, digamos, sin estar adecuados a esto, ¿no? Porque nadie está preparado a esto, excepto quien debe de estar y quien tiene sus propias instalaciones, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros estuvimos, cuando terminamos de repartirnos nuestro, estuvimos con nuestros coches yendo a centros logísticos a recoger mercancía y llevándola a la zona cero. Claro. Roberto, ¿tienes ahí comunicación? ¿Perdón? Que sí, que si te llega la comunicación, sí, ¿no? Nos oyes perfectamente, aunque Sí, sabemos que... tengo un poquito, escucho un poco mal, pero bueno. ¿Has escuchado a Ángel lo que comentaba de no hay logística, llegáis con todo el material, como mucha gente, Sí, y realmente muchas además, veces no sabéis lo que hacer, ¿no? yo me acuerdo que cuando llegábamos, o sea, era tal el caos que había que no se sabía ni por dónde empezar ni qué hacer. Yo había quedado con los compañeros en un punto y ni siquiera sabía dónde había que llegar. Y había quedado al día siguiente. Por tanto, el primer día estuve con ellos y de hecho fui testigo de la labor que Ángel y su familia y sus compañeros hicieron, impresionante, o sea, con la gente, atendiendo a la gente, dando comida y utensilios de primera necesidad, con los todoterrenos, de, desescombrando otros vehículos que estaban volcados, sacándolos de garajes. O sea, yo me quedé impresionado de esta gente de Ávila, porque al fin y al cabo yo andaba ya más acostumbrado, no a ese nivel, pero más acostumbrado a este tipo de cosas. Pero yo me sorprendí mucho de tanto de Ángel como de su familia y de la gente que fue de Ávila, el nivel de compromiso, de ayuda y de humanidad que tuvieron con las personas de Valencia. Y efectivamente, lo que dice Fran, o sea, lo del caos es que fue, yo cuando ya me fui de Valencia, todavía seguía habiendo total caos, descoordinación, incompetencia. O sea, uno de los peores recuerdos que yo me voy, uno de los peores, no digo el peor, uno de los peores recuerdos que yo me voy a llevar de lo de la catástrofe de Valencia es la descoordinación acentuada que los propios coordinadores y, o sea, miembros de las corporaciones, tanto municipales como gubernamentales, crearon y de manera propicia. O sea, no es que no pudieran, no supieran, no estuvieran capacitados para coordinar. Roberto, escucha un momento. ¿Tú crees, a ver,
me está diciendo que no había coordinación. ¿Tú crees que realmente, esto no lo contesta Fran o tú mismo, ¿tú crees que en esas primeras horas se podía controlar más la situación? Porque claro, imagínate lo de que, pues la gente, la UME, los que estuvieran ahí trabajando muy profesional, pero se les iría de las manos, no lo sé, ¿no? O según lo narras tú, tienes que activar el micro, Roberto. Activa el micro. Bueno, te voy yo Venga, adelantando, Arturo. mira, a ver, Fran. Ángel, acuérdate. Sí, es que como te llamas Eh, Fran, no, ya. Eso. Eh, Ángel, ya lo te, sé. yo te digo, a ver, yo entiendo que era una situación muy grave, era una situación muy difícil para todos, pero entiendo que hay más coordinación entre, sobre todo, los organismos oficiales, ¿no? Que deben de estar o deben de tener protección civil, el ejército, deben de tener una capacidad de respuesta bastante más amplia, ¿no? Y allí había mucha gente, había mucho voluntario que lo pasó mal, Arturo, porque nosotros la primera mañana montábamos vamos, todos los días, nosotros intentábamos salir a dormir fuera de ahí, porque allí no se podía dormir, obviamente. Y bueno, estuvimos en Chiva, que también estaba afectado, estuvimos un par de noches, estuvimos en Valencia y a la entrada de la zona cero a primera hora de la mañana, pues éramos autobuses, o sea, ejercíamos de autobuses porque había gente que se hacía 10 kilómetros andando para entrar a limpiar, te hablo de voluntarios. Yo creo que eso podía haber estado coordinado, porque igual que nosotros con nuestros todoterreno entrábamos, podían haber entrado autobuses de la UME, autobuses del ejército o autobuses contratados simplemente para llevar a esa gente a un punto y dejarlo allí. Y para volver exactamente lo mismo, o sea, había gente que allí se hacía 10 kilómetros por la mañana, se tiraba todo el día metido en el barro, pero metido hasta las rodillas, impregnados de barro, y se volvían por la tarde sin poderse pegar una ducha hasta su casa otros 10 kilómetros. Vale. Entonces yo entiendo que coordinación, claro que debió haber más, claro que era muy difícil, pero a lo largo de los días, yo te puedo decir que yo luego yo estuve 7 días ese primer viaje, a los 3 días de pasar, y yo luego estuve a los 15 días, estuve otros 7, y estuvimos única y exclusivamente ya sacando coches de garajes, porque digamos que los organismos oficiales no les permitían el acceso a los garajes particulares a sacar coches. Vale. Y allí grúas no entraban, obviamente, porque entrábamos con los 4x4 y yo te puedo enseñar vídeos, yo tengo vídeos de estar tirando 3 y 4 todoterrenos uno de otro con los coches remolcados y por detrás con una mini excavadora para poderlo sacar, ¿eh? Ángel, pues eso si quieres me vendría muy bien, nos vendría a todos nosotros y a todos los que nos siguen y nos ven. Si tienes esos vídeos me los puedes mandar por WhatsApp y lo ponemos al Sí, final. de hecho en el Instagram nuestro de Ganadería Ran López, ahí hay vídeos, pero yo te mandaré luego vídeos. Sí, tú me lo mandas y luego aquí lo editamos y lo ponemos al final. Roberto, Sí. ¿ahora nos escuchas bien, Roberto? Te escucho bien. Pues nada, no sé si has escuchado a Ángel, pues fíjate. Oye, yo me imagino, no sé, que sería desolador, ¿no? Ver a la gente. Tuviste que intervenir, porque 7 días dan mucho que decir, y llegasteis en el primer momento, ¿no? Roberto, tuvisteis que. No, Sí. nosotros llegamos, creo que fue, si no recuerdo mal, al cuarto, quinto día. O sea que ya en principio, respondiendo a tu pregunta, en principio en 4 días ya debería de haber estado todo más coordinado a nivel estatal y más todo, pero no. O sea, llegamos como el cuarto o el quinto día, es que no me acuerdo El cuándo tercero, llegamos, Robert. pero había pasado tiempo de sobra para coordinar y aún así, o sea, había tal descoordinación como si fuera el primer día. Recuerdo el puesto de mando de Catarroja, que vamos, tendrían mil historias que contar y decir de lo que yo no solo vi, sino también fotografié en los paneles de control del puesto de mando de Catarroja. O sea, se preocupaban más de silenciar a Ángel Gaetán, estaba apuntado en la pizarra como silenciar, a un tal que yo no sabía quién era hasta ese momento, luego ya pregunté, ya si me enteré quién era, un tal Revuelta y otros nombres que tenían, o sea, se preocupaban más de
silenciar lo que allí pasaba de cara a la opinión pública que realmente de ayudar. Y es más, a muchos voluntarios les ponían trabas de todo tipo para ayudar. Tanto es así que ya pasados los días era bajar el volumen de voluntarios que ya no les dejaban entrar ni con furgonetas, ni con comida, ni con nada. O sea, muy mal la gestión, tanto por la parte de la Generalitat como por la parte gubernamental. O sea, cero para Catero, en mi opinión, para llevarlos a juicio. Cruz Roja aparecieron ya no sé qué día para hacerse fotos, porque lo que es ayudar no ayudaron a nadie. El ejército no le sacaron porque no les dejaban, estaban todos de los cuarteles queriendo ir, y de hecho a los que les pidió de maniobras del GOE 4 les arrestaron a todos, incluido al capitán. Bueno, creo que eso es único lo que pasó. A los de la UME, a los de la UME, que solamente pusieron 500 efectivos teniendo 5.000 efectivos, estuvieron en condiciones muy graves y con ataques de ansiedad debido a las cosas que tenían que hacer y ver, para lo cual y ni ellos estaban preparados. Y doy fe, conozco unas pocas historias de amigos míos de la UME y bastante graves. Y bueno, en ese sentido, o sea, yo, al igual que toda la gente que fuimos testigos de aquella inmensa incompetencia creada y, en mi opinión, casi aposta, o sea, me cuesta mucho creer que todo aquello, o sea, fuera una cuestión de incompetencia casual, porque si bien nadie está preparado para una catástrofe de esa envergadura, existen unos protocolos internacionales que se ponen en marcha cada vez que hay una catástrofe. Hay unos protocolos, unas medidas a seguir. No se seguían los protocolos internacionales, no se seguían los protocolos de manual y de libro propios de cualquier tipo de catástrofe. No, todo era pseudo improvisado y, en mi opinión, hecho así a posta. Madre mía, suena terrible. Aposta. Terrible es. Ángel, Pues sí, yo no sé cuéntanos. si aposta. Yo creo más, Arturo, que lo que había era una desidia un poco de quién lo hace y cómo lo hace y a quién le toca hacer esto, que ya es la aposta al no hacer. Hombre, yo no me creo que nadie de los que estábamos allí dejara de hacer algo porque nadie se lo mandara, porque era imposible. Era inviable ver cómo estábamos todos los voluntarios ahí trabajando, es decir, todo el que estaba, que estaba porque le habían mandado ejército, UME, tal, hacían porque es que si no hacían quedaban muy en evidencia, ¿no? Lo que pasa que yo sí veía lo que bien dice desidia. Veía que no todo lo que se podía hacer se hacía, que se priorizaba mucho en ayudar en ciertas zonas y en otras no, que se priorizaba mucho en que los vecindarios privados cada uno se organizara como pudiera y limpiar las calles, sobre todo las principales, lo antes posible, pero en realidad donde estaban los problemas y donde había verdaderas tragedias era dentro de los inmuebles, dentro de los garajes, dentro de tal. Yo te voy a contar una anécdota. Nosotros, ya te digo que la segunda vez fuimos de cosa hecha a sacar coches con los todoterrenos y en Massanassa, Javier, jefe de policía de Massanassa, una bellísima persona y un buen amigo, nos planteó, porque claro, nos dijeron, mira, hicimos allí equipos, allí había gente de Palma de Mallorca, gente de Logroño, gente de Lugo, gente de toda España había, ¿vale? Con todoterreno, éramos de esos 4x4, y allí nos juntamos, hicimos unos equipos y teníamos que esperar en cada garaje a que llegaran los bomberos con el medidor a ver si si se podía entrar o no, lógicamente, a ver si los gases que había, si había gases, si no había. Y ya llegó un momento que nos dijeron, mirad, tomad los medidores, que tenéis una capacidad de trabajo de la leche y os estamos reteniendo. Tomad los medidores.
Y si veis que se pone naranja, no entréis, y si se pone rojo, salid corriendo. Vale. Y bueno, y así estuvimos 7 días. Ángel, Y ya te hablo de los 15 días después, 17 días después, 20 días después. dejadme un segundito que dejo un consejo y volvemos ahora. Bar Restaurante de Vinos 2.0. Os ofrecemos una gran variedad en tapas elaboradas en nuestra cocina con nuestra propuesta gourmet. Hamburguesas especiales para vosotros y raciones siguiendo la misma línea, utilizando en algunas de ellas las mejores carnes de la tierra y los mejores productos del mercado. Lógicamente, todos nuestros manjares son elaborados por profesionales que aman la cocina. De ahí nuestros premios conseguidos. Gama de vinos y cervezas para todos los gustos. Abrimos nuestras puertas para recibiros de martes a viernes a partir de las 7 de la tarde. Sábados y domingos desde la 1 del mediodía. Ya no decimos vamos de cañas y de tapeo, ahora decimos vamos de vinos 2.0. Nuestra especialidad principal sois vosotros, nuestros clientes y amigos. Estamos en Plaza Salamanca número 23, aquí en Ávila. Esperamos vuestra visita. Recordad, de vinos 2.0. Láser Más, Centro de Estética y Bienestar. Ponemos a tu disposición, con los mejores y más innovadores tratamientos. Frente a la Plaza de Toros, depilación láser indolora, presoterapia, rayos UVA, lipoláser. Todo lo que necesitas para sentirte bien es cuidarte. Bar El Arenal. Lleva 52 años de supervivencia y a nuestro cargo 10. Es un pequeño local dedicado al tapeo de toda la vida, de nuestros pinchos elaborados con nuestro cariño, con mucha variación para degustarlos. En nuestro pincho estrella están los caracoles, venidos de la zona de Gredos, guisados aquí con todo el cariño. Comerlos en el local o llevarlos a casa para degustarlos. Fútbol de alta definición los fines de semana. Pinchos de temporada, gastronómicos. Visítanos, te esperamos. Estamos en la calle Rufino Martín número 1, en Ávila. Teléfono 627 23 39 66. Recuerda, Bar El Arenal, Ávila. Bueno, señoras y señores, después de este consejo publicitario, estamos de vuelta recordando la tragedia que fue el día 29 de 2024 con Ángel Herrán y con Roberto Dávila, que está en El Salvador. Ángel, lo dejamos hace unos segunditos, pero quedan muchas cosas por ahí pendientes de hablar todavía, ¿no? Sí, quedan, bueno, aquello puede dar para un año entero hablando, porque cada persona que veías era una cosa, y era una cosa nueva, y veías pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Durante la interrupción esta, que al final veías gente que había perdido absolutamente todo: coche, casa, familia, gente que estaba muy moralmente muy afectada, porque incluso había estado horas y días sin saber dónde estaba su gente, pero no porque le hubiera pasado a lo mejor nada, sino porque no tenían manera de contactar, porque estaba todo caído, internet, telefonía, estaba todo caído. Entonces hubo gente que sufrió mucho hasta poder contactar con su gente, ¿no? Aunque estuviera todo intacto y estuvieran todos bien, pero sí te encontrabas historias desafortunadas. Aparte de la tragedia que ya estaba, el no poder comunicarte, el no saber de tus seres queridos, que, oye, la familia, que no podías porque no había red, porque no había luz,
Madre mía, Sí, debería ser un infierno, pero vamos, por todos los lados. Qué angustia, qué ansiedad, incluso vosotros mismos, ¿no? Que estuvisteis allí. Me imagino que en vuestra retina se quedaría grabadas muchas cosas, ¿no, Ángel? Luego le pasamos a Roberto. Ángel, sí, recuerdos que te queden ahí muy impactados. sí, sí, sí. A ver, te impacta todo. Te Ya. impacta desde el momento en que ves a la gente que no tiene nada, que cualquier cosa que le puedas ofrecer, te lo agradece como si le estuvieras dando un lingote de oro. Oh, Darle una barra de pan, un lingote de oro. Darle un bote de lejía, un lingote de oro. O sea, mm, era sobrecogedor y ver gente, pues lo que te comenté antes, ¿no? Ver gente que te decía que le daba vergüenza ir a pedirte cosas porque ellos habían tenido una vida hasta hace 2 días, una vida completamente normal, sin grandes lujos y sin grandes problemas, como la tenemos yo creo que el 90% de la gente, ¿no? Y de golpe y porrazo se habían quedado sin nada y le ofrecías cosas y no te las pedían por vergüenza. qué pena. Hasta que ya hablabas con ellos y les decías, oye, mira, chicos, entrar ahí, coger en la furgoneta lo que os haga falta y luego ya organizamos. O ¿Qué? sea, increíble. Oye, ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo lo narras, Ángel? Con esa tristeza y ilusión a la vez, ¿no? Porque esa labor, Sí, ¿no? Sí, era ilusionante, Arturo, te lo digo de verdad. O sí. sea, tenías el alma encogido, tenías el corazón en el suelo y de repente veía gente, yo me acuerdo del segundo viaje sobre todo, que ya no hacía falta tanta ayuda humanitaria, sino era más ayuda logística. Yo llevé chuches Ujú. y compramos chocolatinas, compramos chocolate, bueno, de todo, ¿no? Llevábamos chuches. ¿Por qué? Porque al final es verdad que en el primer momento todos nos encauzamos a lo necesario, pero ya lo necesario estaba cubierto y yo me acuerdo estar en un garaje sacando coches, estábamos un grupo de todoterreno sacando coches y en lo que subían unos pues no podíamos entrar los otros, ¿no? Y quedábamos allí aparcados en lo que intentaban subir y había justo enfrente una biblioteca que habían limpiado y que estaba llena de críos. Y yo me acuerdo entrar allí con el chocolate y bueno, aquello era una revolución, o sea, ya estuvieron allí toda la tarde los chavales que cada vez que salíamos con los coches nos hacían una foto. No te cabe una sonrisa como lo están narrando, Ángel. Te Qué lo digo de bonito. verdad. Sí, 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 es verdad. Nos lo estamos viendo, lo están viendo todos ustedes aquí en Radio Frecuencia Televisión Ávila. Roberto, especialista, gran amigo mío de toda la vida, un experto en salvamento, tiene muchas aventuras, ha pasado en muchas situaciones, mucho peligro. Roberto, esto que marcan los coches para que te digan X2, que es de víctimas y demás, ¿tú llegaste a estar en ese punto para salvar vidas entre los amasijos y demás? No, yo no me dediqué al marcaje de vehículos, yo ya directamente ya iba a los vehículos marcados. Eh, Teníamos que meternos, o sea, al principio pensábamos que los vehículos marcados ya habían sido revisados y los cuerpos extraídos. Luego supimos que no, que simplemente estaban marcados pero con los cuerpos dentro. Y evidentemente hubo que meterse a las escombreras de vehículos a sacar esos cuerpos que en muchos casos fue muy difícil y fue muy peligroso porque los coches y las furgonetas estaban inestables, se movían y teníamos que meternos entre los amasijos de hielo para llegar a los coches y verificar si tenían cuerpo, si no tenían cuerpo, si había cuerpo a extraerlo. A los cuerpos se les extraía mayormente con brazos de excavadora, se les sacaba de los brazos y se les sacaba, que no es que sea un procedimiento muy bueno, pero es que no había otra manera. Y aún así, los rescatadores corríamos muchísimo riesgo al meternos en esos lugares, porque los vehículos estaban totalmente inestables, o sea, cualquier mal movimiento, cualquier apoyarte en capó, lo que sea, podía precipitarte el vehículo encima, podía hacer balanza y que o ese vehículo te cayera encima o que el vehículo que estaba encima de ese otro vehículo te cayera encima.
Y como he contado anteriormente, a un miembro de los topos de México le ocurrió eso. O sea, no le aplastó un vehículo, pues por fortuna, quedó encajado y hubo que desencarcelarle porque quedó absolutamente encajado dentro de varios vehículos y hubo que encima cayó un vehículo sobre él y encima de ese vehículo otro vehículo. Hubo que retirar dos vehículos para sacar a este hombre. Y a las personas que estaban ya fallecidas donde este hombre se había metido. Walter creo que se llamaba, no lo recuerdo bien. La gente con mucha experiencia y aún así se les quedaba grande, ellos mismos lo decían. O sea, yo siempre diré que Valencia no era Valencia, era Bangladesh, porque era lo que parecía y era lo que era. Y bueno, los demás, también tuvimos que meternos en acequias, bajo puentes que estaban absolutamente colapsados, tanto de barras como de cañas, como de lavadoras, como de todo. Estoy teniendo ahora una imagen, un recuerdo que no voy a decirlo porque es realmente muy gore, porque me estoy acordando de las cañas. Las cañas son verdaderas lanzas, pero verdaderas lanzas. O sea, aquellas cañas que arrastraba el ladrillo cuando encontraban un cuerpo. O sea, no es que no quiero decir más, es simplemente que la gente lo imagine. Nos lo estamos imaginando, Roberto. Nos lo imaginamos, Roberto. Totalmente literal. Roberto, una cosa, déjame, permite un segundo, te voy a hacer una pregunta, Roberto. Había gente que estaba en el tema de llevar alimentos y demás. En tu caso, Roberto, no cualquiera, por lo que quiero entender, le dejarían o cualquiera, sí, impulsivamente hacer tu misión o la misión que hacíais, era especiales, digamos de alguna manera, no sé, unos se ocuparían de unas cosas, de sacar los coches de los garajes y demás, pero lo que tú estás narrando entre los coches, amasijos, entre las cañas y demás, ¿era un cuerpo especial o eran personas especiales? No. Lo mío era un voluntariado creado por un grupo de voluntarios de operaciones especiales de gente retirada y en activo, a los que no les habían dejado movilizarse, pero aún así lo hicieron y sufrieron sus consecuencias. Y yo en principio fui, al igual que todos, con intención de sacar personas vivas, o sea, que no pudimos. Allá cuando llegamos ya no había personas vivas encarceladas ni nada, o sea, no. O sea, pero hice de todo, o sea, estuve en labores de rescate y de desescombro, estuve en tareas también de coordinar en el punto de distribución de alimentos de Masanasa, ayudando a esta chica de la que he hablado, a Luisa Ferrero, ayudándola a organizar los voluntarios para distribuir y demás. No, yo creo que todos allí hicimos de todo, porque incluso voluntarios como Ángel y otras muchas personas, no estoy diciendo Ángel, pero, o sea, sino generalizando, había personas que no tenían ningún tipo de experiencia de rescate y estaban recuperando cuerpos igualmente. O sea, ahí todos hicimos de todo. Vale, o sea, Roberto, todos claro. hicimos de todo. Claro, yo no sabía esa cosa, claro que no, que a lo mejor, bueno, pues muchas veces el impulso de decir, quiero salvar esta vida, me voy a meter, y te estás jugando a la vida. Ángel, se juegan la vida, o jugáis la vida, más de uno, ¿eh? Sí, bueno, a ver, yo creo que al final los rescatadores se la jugaron, yo creo que más que nadie, ¿no? Pero sí es verdad que estabas todo el tiempo jugándote, ya no sé si la vida, pero sí la salud. Exacto. Porque estar en aquel barrizal con 40 centímetros de barro acumulado, ten en cuenta que ahí las alcantarillas en vez de meter sacaban, o sea, entrabas en los garajes y estaba absolutamente todo roto, todas las infraestructuras de desagües y todo estaba roto, entonces allí había absolutamente de todo. Con lo cual, al final, bueno, pues a lo mejor no la vida, pero sí la salud, ¿no? Pero bueno, al fin, no piensas, cuando estás allí, esto no lo estás pensando, obviamente, porque
porque te metes en la vorágine de intentar hacer lo que puedas y como estás con gente y estás con gente de allí que le estás viendo que tiene una necesidad precaria, pues yo creo que todo esto se te olvida, ¿no? De hecho, nosotros íbamos muy convencidos, ¿no? De las mascarillas, de los guantes, de los tal, de los cual. Pero sinceramente yo te voy a decir, nosotros en la segunda parte de nuestra visita, nuestro segundo viaje, que lo que hacíamos era, ya te digo, intentar sacar coches de los garajes para que pudieran limpiar y pudieran organizar otra vez esa vida, ¿no? Y arreglar las cañerías, las tuberías, todo el rollo de las viviendas. Y íbamos con los guantes y al final ni nos poníamos los guantes ni nada, porque es que lo único que hacía era ponértelos, te llenabas de barro solamente con tocarte los guantes. Y bueno, los coches, estuvimos yo creo que una semana y pico aquí en Ávila, luego limpiando el coche. Salía barro por dentro, por fuera, por arriba, por abajo. Qué aventura. Me imagino, Ángel, lo que estás narrando es por infecciones más que por otra cosa, ¿no? Porque, Sí, claro, por eso. aguas residuales, sí. Claro, sí que es verdad que a nosotros se nos escapó un coche que teníamos en una arlinga, subiendo una rampa de un garaje, pues partió la arlinga, que puede ocurrir. Y tiró para abajo, la verdad que no había nadie debajo, que intentábamos tener precauciones para que no hubiera nadie por detrás de los coches. Pero bueno, alguna vez pasa. Ya. Roberto, ¿se cuenta la verdad de todo esto? ¿Perdón? Roberto, que si se cuenta todo lo que ha pasado realmente. No. Se oculta más de lo que se cuenta, pero vamos, así es. Y yo tengo fe en que la verdad va a salir. Yo tengo hasta un café porque son muchas familias. Es muy grande lo que allí pasó y ya aunque intenten silenciarlo y ocultarlo, saldrá. O sea, tengo hasta un café. Son familias, son bomberos, son guardias civiles, son voluntarios. O sea, la verdad, yo estoy convencido de que tarde lo que tarde va a salir. O sea, ocultarse, sí se oculta. Yo soy consciente de que se oculta y de que se silencia. Y de hecho, mucho hablan los medios de comunicación de los voluntarios y demás, pero poco cuentan los medios de comunicación como cuerpos de policía que no tenían ninguna potestad en ese lugar, como la policía local de Sevilla, impedían a los voluntarios llevar comida, impedían ayudar a los voluntarios. O sea, el propio gobierno, o sea, se encargó a unidades que se supone que iban allí a ayudar. No, estaban más para controlar, que no se supiera lo que pasaba que para ayudar. O sea, de furgonetas que iban cargadas con comida y con todo para ir a barrios a repartir y que no les dejaban entrar. Madre mía, qué cosas nos estás contando, Roberto. No o sea que ya. Y de hecho, y de guardias civiles pegándose con guardias civiles. O sea, hay mucho que contar. Bueno, y me acuerdo de un sargento de la Guardia Civil, en el puesto de mando de Catarroja, casi llegan a las manos. Ellos eran un grupo de guardias civiles que, además de ser guardias civiles, tienen un vehículo magnífico, lo mejor que había en Valencia, un camión gigante de rescate del París-Dakar. O sea, tenía ese camión, era lo mejor. Y no les dejaban, o sea, tenían una experiencia de rescate, eran del grupo de rescate de montaña de Granada, creo, o al menos uno de ellos lo era y tal. Y no, o de Jaca, no me acuerdo muy bien, pero no les dejaban ayudar y eran guardias civiles y sus propios compañeros no les dejaban. Yo me acuerdo de este sargento primero llorando de impotencia. Madre mía, Roberto. El que llevaba el vehículo, el camión del París-Dakar, súper preparado, que es que tenía de todo, o sea, tenía grúa, tenía de todo, o sea,
no había vehículo, no existían ni camión de bomberos, ni no había un vehículo. Yo creo que en toda Valencia han preparado como ese vehículo, unas ruedas gigantescas, un vehículo gigante, un camión, vamos, del París-Dakar, un vehículo de rescate del París-Dakar. Y la impotencia de estas personas en el puesto de mando, guardias civiles, que querían ayudar y que no les dejaban. O sea, es que yo ya digo que lo único bueno que puedo yo contar de aquella experiencia, es la labor de los voluntarios de toda España, de lo que hicieron, desobedeciendo órdenes, desobedeciendo a las televisiones de no ir y todo, haciendo caso a su corazón, yendo, y lo que hicieron. Lo que se hizo en Valencia lo hicieron los voluntarios sin lugar a dudas. Era la propia UME, y de 5.000 efectivos que creo que tienen, solo mandaron 500 y muy restringidos. Al sargento primero, bueno, la historia del sargento primero Merino no la voy a contar porque le va a perjudicar, pero, o sea, hay historias de gente de la UME, amigo Aroca, por ejemplo, que también, o sea, tanto Merino como Aroca estuvieron en el incendio de Ávila del 2022, o sea, allí coincidimos, y también en Valencia, y vamos, o sea, historias de no dejarles ayudar. Había, y lo que está diciendo Robert es cierto, que había mucho policía que tenían la orden de no dejar entrar en ciertos sitios, que yo me imagino para que no se viera lo que allí había. Pero bueno, las ratas de voluntarios que éramos, pues les decíamos que no, le dábamos la vuelta y éramos capaces de llegar al sitio, ¿verdad, Roberto? Que el primer día dimos unas pocas. Oye, sí. Ángel, da alegría verte esa sonrisa, ¿no? Pero que tu mente y tus retinas están hace un año, pues viviendo una situación caótica. Nos quedamos sin tiempo, Roberto, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por vuestra voz aquí en Radio Frecuencia Televisión Ávila. Ángel Herrán, Roberto Dávila, que está en El Salvador, un gran amigo mío que conozco de niño, como decía al principio de esta entrevista, un voluntario, un arriesgado de la vida siempre. Nosotros decimos que lo conocemos, un loco de la vida, más, ¿no? Un aventurero con un corazón enorme, que es verdad que lo sé y lo puedo gratificar, señores y señores, porque hemos vivido en el mismo portal. Él vivía abajo y yo vivía en el cuarto piso y mis hijos han criado con él. Nos despedimos, Roberto, ya las últimas palabras y luego le pasamos el paso a Ángel para que nos despidamos ya. Adelante, Roberto. Pues yo, como he dicho, mis últimas palabras no las quiero dedicar a la tragedia ni lo que allí pasó, que se terminará sabiendo. Se las quiero dedicar a los voluntarios, tanto de Ávila como de toda España y de todos los rincones de España que fueron allí a ayudar y a hacer lo que hicieron. Mis últimas palabras son para ellos. Ellos son los verdaderos héroes, las verdaderas personas que hicieron en Valencia, que salvaron al pueblo. No fueron los cuerpos de seguridad que no estaban a la altura, no fue el ejército que no porque no pudiera o no quisiera, sino porque no les dejaron. No fueron los bomberos exactamente por lo mismo, no porque no pudieran o no quisieran, sino porque en muchos casos tampoco les dejaban. Los héroes fueron las personas anónimas de tu vecino, el vecino del otro, la gente que fue, los trabajadores que dejaron su trabajo, los repartidores que se fueron con las furgonetas. Esas son los verdaderos héroes de aquella tragedia. No las personas que realmente capacitadas, que se hizo lo que se pudo, no se pudo hacer más, porque entre que no dejaban, entre que se llegó tarde, entre que se supone que va a sacar vidas, no cuerpos. O sea, la labor de los equipos institucionales y de rescate tarde, y aunque pusieron todo el corazón del mundo,
el verdadero corazón lo puso el pueblo por el pueblo y para el pueblo. Fue el verdadero corazón es del voluntariado que allí fui. Personas como Ángel, como su sobrina, como nuestro amigo de Navaluenda, personas de Ávila, de Madrid, de Zaragoza, de Galicia, de Cataluña, personas como Luisa Ferrando, una chica con 20 años que organizó, bueno, el pitote que organizó en el parking de Ikea, ella solita, o sea, el mayor puesto de distribución, repito, de toda España, junto al del mayor puesto de distribución de la zona cero, de la zona de Mazanaca, y Parque Alcosa y Cacarró. Roberto, queda claro, no te entendemos. Hemos entendido súper claro lo que nos han narrado los héroes, son los voluntarios que fueron. Pero fíjate, Ángel, ya para cerrar, me queda una pregunta, ¿no? Que se dio la luz de lo que realmente fue, ¿no? La juventud. Que pensamos que los chavales de 14, 15 años parece que no toman conciencia muchas veces, porque todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pero fueron los que estuvieron allí primero, ¿no, Ángel? Eso fue Totalmente. un ejemplo, ¿verdad? Fue una lección para todos. Yo me recuerdo calles completas llenas de chavales con un cepillo, con una pala, con un rastrillo, con lo que buenamente habían podido coger, calles completas de chavales, pero chavales que no llegaban allí y les llevaban allí y los volvían, no, chavales que se hacían 10 y 11 kilómetros para llegar allí andando y 10 y 11 kilómetros para volverse a su casa por la noche lleno de barro. O sea, la verdad que admirable, la juventud tuvo un comportamiento excepcional. Yo ya te dije, me llevé a mi sobrina, 17 años, y yo creo que fue una personilla y volvió una persona. Sí. O sea, fue una lección de vida aquello. Aquello ha sido todo, te voy a decir cosas extraordinarias. Yo me he traído cosas extraordinarias, gente impresionante. Hablas con ellos a la fecha de hoy, todavía hablamos con ellos. Y te puedo decir que no tener nada y ofrecerte todo, o sea, increíble. Ya, Ángel, ¿habéis tenido contacto después de esto con gente? Me imagino que habéis hecho como ahora en este caso, ¿no? Allí se hace la unidad y la fuerza, ¿no? De querer salvar las vidas. Es el pueblo, como bien dice Roberto, con el pueblo. La política se queda a un lado, no tiene sentido para nada, el control. Claro. Allí tenemos contacto con gente de allí. Y yo sigo hablando de vez en cuando por teléfono, ¿qué tal estáis? No tienes una amistad impresionante, pero tienes un lazo de unión que yo creo que es muy difícil que eso se rompa. No se va a romper nunca. Claro. Sí, es muy difícil. Señoras y señores, lo dejamos aquí, de verdad. Muchísimas gracias a los dos, Ángel Herrán, Roberto Dávila, desde El Salvador. Gracias por compartir nuestros programas en Latinoamérica, igual que hacemos en esta casa, compartimos otros también. Insisto que tomen medidas quien tenga que tomar, porque eso, esa ciudad, lo que es la Comunidad Valenciana, está propuesta, está para eso, ¿no? Para que haya más inundaciones y de hecho ha habido hace poco otra vez otro jaleo de agua y parece que no toman medidas y en fin. Eso es cosa de quien tenga que tomar. Nosotros aquí simplemente tratamos de hacerles ameno con dos, para mí, de verdad, los narradores, que sois unos héroes, sinceramente, con el corazón os lo digo. Vosotros, porque estáis aquí, pero en general a toda esa gente que estuvo allí. Saludos y se cuiden. Hasta la próxima. Chao, chao. Sueña, abre los ojos, ten paciencia, que la madre de la ciencia, el secreto de la libertad. Para. No te sueltes de mi mano, pensamos que no es tan malo, si te quedas con...
Casas rurales, en la Sierra de Gredos. ¿Quieres descubrir Navaluenga? No hay mejor manera de hacerlo que hospedarse en una de nuestras acogidas casas rurales. En plena Sierra de Gredos. Disfruta de un turismo de calidad. Rodeado de naturaleza y tranquilidad. Visita nuestra página web navaluenga.net. Bar Restaurante Reyes Católicos. Os ofrecemos los mejores desayunos para comenzar un buen día con nuestras tostas especiales, tostadas, papas típicas de Ávila, tanto guisadas como elaboradas, donde no pueden faltar nuestra variedad de bocatines, papas de plancha y otras crujientes, menú diario de grupos y una extensa carta para todos los gustos y bolsillos. Además de nuestras raciones y cenas, también destacamos nuestras carnes de pura raza avileña. Apostamos para que disfrutéis de las mejores reuniones familiares, entre amigos y de empresa, pero sin olvidarnos de otros eventos como bautizos, comuniones, cumpleaños. También os ofrecemos nuestra muy elaborada carta de vinos, seleccionada por nuestro experto sommelier, pero sin olvidarnos de los caldos afrutados de nuestra tierra aulense. Disponemos de una vinoteca llamada Vinada, frente a nuestro restaurante, donde podéis elegir a vuestro gusto y criterio. Restaurante Reyes Católicos, en la calle del mismo nombre, número 6, junto al Mercado Chico. Hemos apostado por la mejor calidad para todos los clientes que se acerquen por estos pagos. Restaurante Reyes Católicos, en pleno casco antiguo de nuestra ciudad medieval. Visitadnos, venid a conocernos. Café Bar Venus, tu bar favorito en la zona sur de nuestra capital, regentado por el conocidísimo Eladio Herráez. Ahora con nuestras instalaciones completamente renovadas para que disfrutes de esas consumiciones en el jardín de la mitológica diosa del amor. Te ofrecemos una extensa carta donde encontrarás desde los más suculentos desayunos a una gran variedad en tapas, bocadillos y raciones, tanto de fritura, guiso, plancha y embutidos, sin olvidarnos nunca de nuestras ricas tostas y sándwiches para todos los gustos. Amplia y agradable terraza y local completamente climatizado, pensando en tu bienestar y en el de la gente que te acompaña. Estamos en la avenida Juan Pablo II, número 10. Nuestro teléfono de contacto 920 33 60 47. Café Bar Venus, no dejes de visitarnos.